Respecto al punto de apoyo dentro de la norma ISO 45001, que es en el capítulo 7 que nos plantea, nos dice diferentes aspectos que son parte de apuntalamiento del sistema de gestión. Es decir, que estos conjuntos de elementos que vamos a ver a continuación en este ítem suman al sistema de gestión, ayudan a que se potencie el sistema de gestión, ayudan a que se ejecute de una mejor forma. ¿Cómo se logra eso? Pues a través de los recursos, a través de la competencia, a través de la comunicación, a través de la toma de conciencia, ¿no? A través de diferentes ángulos. Vamos a empezar con alguno de estos. Vamos a mencionar como el tema de recursos. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión. Así de escueto y así de resumido es el punto referente al tema de recursos. Es decir, que se hace hincapié y se incide en que la organización, la alta dirección debe brindar los recursos que sean necesarios para la implementación del sistema de gestión. Respecto a la competencia, pues lógicamente, aquí habla de la que tú seas o que la organización tenga personal competente para las funciones y responsabilidades a las cuales se va a asumir el sistema de gestión. Es decir, la organización debe determinar la competencia necesaria de los trabajadores. ¿Quién es competente o apto para esta responsabilidad y quién es competente apto para esta otra responsabilidad o función dentro del sistema de gestión? Vamos a decirlo con un ejemplo. ¿Quién es competente y apto para ser supervisor o coordinador de seguridad y salud en el trabajo, o coordinador de SESOMA o de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Entonces, es en esta competencia es que la organización define los roles o funciones o las pautas de cómo es el perfil de dicho profesional o dicho personal técnico. Es decir, si debe tener estudios de maestría, si tiene que saber desenvolverse, tiene que saber llegar y tener don de mando, tiene que tener liderazgo sobre el personal, etcétera. Si hay algo que creo que algunas empresas u organizaciones adolecen en cuanto a la competencia sobre el tema de los mandos medios, es que justamente a veces adolece de personal con liderazgo. ¿Dónde puede venir este error o esta falla? Pues que lamentablemente y lastimosamente la formación universitaria de los perfiles profesionales que son tomados en cuenta de manera general, ojo, no estoy menospreciando a nadie ni restando el crédito a nadie, es que no se incentiva el liderazgo dentro de las casas universitarias, dentro de los claustros universitarios. Al no fomentarse la formación de líderes o de la formación de liderazgo, es que se adolece justamente de esa herramienta importantísima al momento de aplicarla en diversas etapas o en diversas organizaciones. Esto incluye obviamente también la seguridad y salud en el trabajo, porque ustedes van a escuchar de liderazgo en el tema ambiental, en el tema de calidad, es exactamente la misma idea de liderazgo. Ese es un punto de enfático en las normas ISO y en el nuevo enfoque de las normas ISO también. Van a encontrar esa palabra liderazgo en las nuevas normas ISO y en las nuevas versiones que van a seguir saliendo. Ojo con eso. Entonces no es un enfoque porque ya a mí se me ocurre, yo se los digo. Se los estoy transcribiendo y se los estoy diciendo para que ustedes conozcan lo que el nuevo enfoque de las normas, cuál es el énfasis de la norma. Y uno de los énfasis es justamente el liderazgo, ¿no? Y ese liderazgo tiene que ver también con la competencia de los trabajadores, porque obviamente hay algunos trabajadores que ese liderazgo se destaca en que algunos trabajadores resalten más que otros, ¿no? Por diversos motivos o por sus actitudes, por su forma de conllevar el trabajo, por la forma de realizar el trabajo, ¿no? También nos plantea que se debe asegurar que los trabajadores sean competentes, incluyendo la capacidad de identificar peligros, basándose en qué? En su educación, formación o experiencia apropiadas. Es aquí donde la empresa tiene que matizar, ¿no? O decidir a qué le da más énfasis, solo a la experiencia o solo a la formación o ambas cosas a la vez. Otro punto importante, cuando sea aplicable, nos dice tomar las acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficiencia de las acciones tomadas. Y como último punto nos dice conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Es decir, que la empresa o la organización debe tener un archivo de los currículums, capacitaciones y toda aquella herramienta que me ayude a demostrar
con papel, ya sea físico o virtual, que me ayuda a demostrar que ese personal que tengo es competente para esa tarea o esa actividad. Ejemplos específicos podríamos decir, por ejemplo, el de los trabajadores que se dedican a la soldadura, los cuales tienen que ser soldadores homologados. Ejemplos específicos los que laboran en trabajos en altura, los cuales tienen que haber llevado capacitaciones específicas para trabajos en altura, y no solo eso, tienen que haber pasado las pruebas de evaluación ocupacional específica que me demuestre que él es apto para ese trabajo, ¿no? Igual para los que trabajan en espacio confinado, que no tienen miedo pues justamente a estar en lugares que no es claustrofóbico, ¿no? Tiene que demostrar, y no solo eso, sino que está capacitado y demostrado que sabe en qué condiciones labora, ¿no? Si ha hecho un monitoreo, por ejemplo, de gases o en el ambiente del espacio confinado para evitar alguna intoxicación o alguna muerte del trabajador, ¿no? Entonces, son herramientas que permiten a la empresa y a la organización estar seguros de quién está dando cada punto y cada punto estratégico dentro del sistema de gestión. Recuerden, es un sistema, no es una parte, no son partes diversas en diferentes puntos, no, es un conjunto de elementos que actúan entre sí para lograr un fin o un objetivo, ¿no? La toma de conciencia tiene que ver mucho de eso, decía la toma de conciencia, la capacitación, la formación, era un punto que se mencionaba mucho en OSAS, ¿no? Ahora, nos menciona la ISO 45001 lo siguiente: la política de seguridad y salud en el trabajo y los objetivos deben ser parte de la toma de conciencia, su contribución a la eficacia de gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño, las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del sistema, los incidentes y los resultados de las investigaciones que sean pertinentes para ellos, los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas, la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o salud. El trabajador tiene que estar capacitado en varios aspectos, ¿no? Ahora, uno, si yo lo quisiera, o si lo quisiéramos englobar o enfocar bajo el tema de la legislación peruana, pues obviamente en el tema de capacitaciones, ya que lo hemos mencionado aquí, el tema de formación, capacitación, toma de conciencia, y tiene que ver con esto definitivamente, es que la legislación peruana nos hace énfasis en que el trabajador no debe recibir no menos de 4 capacitaciones mínimas al año. Por alguna razón, la mayoría de empresas solo destina 4 capacitaciones máximas al año, lo cual ya de por sí pone en cierta desventaja al trabajador en cuanto a sus riesgos ocupacionales. Ahora, ¿qué sería lo más recomendable? Pues lo más recomendable sería que el trabajador reciba capacitaciones constantes o continuas de acuerdo a los diferentes riesgos. Pero voy a ser sincero también, lógicamente las capacitaciones cuestan, los instructores o los capacitadores no son gratis, y las empresas también pues obviamente tienen diversas demandas de gastos, ¿no? Eso es innegable. ¿No? Entonces, hay un punto aquí de quiebre en el cual la empresa y los trabajadores deben dialogar y deben consensuar los aspectos tal vez más importantes en que se pueda dar énfasis en las capacitaciones. Por eso, el plan de capacitación o el programa de capacitación establecido para la empresa deberían participar o deberían dar sus puntos de vista a los trabajadores. Ese es un punto a tener en cuenta. Justamente aquí les estoy dejando un ejemplo de un plan de capacitación que está establecido en el anexo 3 de la resolución ministerial 050 del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y ahí nos plantea un ejemplo, un listado de capacitaciones en las cuales algunas capacitaciones son específicas para los miembros del comité y otras para todo el personal. Entonces, ahora, las capacitaciones tienen que llevarse en diversos aspectos, desde simulacros, evacuaciones, legislación de seguridad en el trabajo, los riesgos propios del trabajo, etcétera, ¿no? Ahora, justamente otra de las herramientas importantes es la comunicación. ISO lo que plantea en buen cristiano o en fácil es un plan de comunicación, porque nos dice qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar. Estas herramientas del qué, cuándo, a quién y cómo es un plan o un programa de comunicación que nos plantea ISO, ¿no? Esto es muy similar al plan de comunicación que vas a tener en una empresa bajo el enfoque de la responsabilidad social con las comunidades. Es exactamente la misma idea, pero en este caso, con los trabajadores, ¿no?
¿Qué se tiene que comunicar? Pues que estamos implementando un sistema de gestión. ¿Cuándo lo vamos a comunicar? Todas las veces que sea pertinente. ¿A quiénes lo vamos a comunicar? A todos los operarios, a todos los niveles, a los jefes, mandos medios, etcétera. ¿Cómo comunicar? Pues haremos un taller semanal durante el primer mes y luego un taller quincenal de 30 minutos en las instalaciones de la empresa para poder tomar conciencia y ir comunicando los avances del sistema de gestión, ¿no? Ese es un ejemplo sencillo de cómo podríamos hacer un plan, un programa. No necesitas que sean 100 páginas, 200 páginas de un programa o de un plan de comunicación, ¿no? Ahora, otros aspectos importantes a resaltar es lo siguiente, que siempre tiene que haber la documentación y esto es lo que anteriormente en OSA se llamaba documentación y control de documentos respectivamente. Ahora pasa a llamarse información documentada y control de información documentada. Pero la esencia en sí ha sido tomada exactamente de la OSAS. La información documentada puede ser física o puede ser virtual, no necesariamente tiene que estar en un papel. Pero cuando nos refiere de un control de documentos, se refiere a que la información no debe estar desfasada o desactualizada y que tiene que estar en el lugar y en el momento indicado. Vamos a tomar un ejemplo. Si estoy en una empresa agroexportadora y estoy en un área de fertirriego y estoy usando agroquímicos o químicos o pesticidas o herbicidas, pues y si hay la posibilidad o el riesgo de una intoxicación de los manipuladores de estos elementos químicos o sustancias químicas al manipularlos o al usarlos, pues obviamente esa gente o ese personal debería recibir capacitación e instrucción en el manejo, cuidado y las primeras medidas de emergencia en caso suceda justamente alguna intoxicación o algún accidente. Pero dentro de la información documentada debería existir ahí física o virtualmente un manual de primeros auxilios o las contingencias que yo voy a poder realizar en caso suceda alguna emergencia, lógicamente. También debo proveer de señalizaciones, capacitaciones, inducciones, etcétera. Y toda esa información debe estar como tal. Hay una esencia importante que ahí les he puesto en el cuadrito. Les digo, ojo, todo debe estar documentado en un sistema de gestión. No se puede hablar de un sistema de gestión si no se tiene documentación. Eso es cierto. Sin una documentación adecuada o sin una información adecuada, no se puede hablar de un sistema de gestión. Nos dice la norma, el sistema de gestión de la SST debe incluir información documentada requerida para este documento y la información documentada para la organización, ¿no? Esa es una cosa elemental. Por ejemplo, otra cosa que he detectado en muchas empresas que manejan insumos químicos o productos químicos, indiferentemente si son peligrosos o no, es que no están codificados o señalizados, por ejemplo, con el rombo de seguridad. En algunos lugares tienen pinturas, thinner y un montón de elementos que usan para mantenimiento, etcétera, aceites, diferentes elementos, hasta combustible. Sin embargo, no lo tienen ni señalizado, ni identificado, ni saben qué medidas tomar en caso de emergencia. Y una de las recomendaciones que haría es que justamente la organización o la empresa, si va a hacer uso de productos o insumos químicos, pues use la codificación NFPA 704, el rombo de seguridad, o alguna codificación estándar que le sea útil o que le sea partícipe a su contexto y a su realidad, ¿no? Dentro del control de la información, como les repito, debe estar disponible y que sea idónea para su uso, donde y cuando se le necesite. Esta es la parte más importante, donde y cuando se le necesite, ¿no? Esto es lo que da énfasis al punto de quiebre, ¿no? Y que debe estar protegida adecuadamente, ¿no? Una información documentada no puede ser desfasada, desactualizada. Una información documentada también tiene que estar actualizada. Esa es una cosa importante que se debe tener en cuenta, ¿no? Al momento de implementar un sistema de gestión de seguridad, tal vez una de las fallas más comunes que existe justamente es tener información desfasada o que no pertenece al sistema de gestión o que no tiene que ver nada con el sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, tener documentos de información de productos que tal vez ni use o información que no tiene nada que ver o que no me va a contribuir a mi sistema de gestión. O el error más común, por ejemplo, dentro de la información es tener información desactualizada o que no ha sido revisada. Aquí viene un pie de nota. Por ejemplo, para el caso del hiper, en la legislación peruana nos menciona que se debe revisar como mínimo una vez al año.
Por ende y por defecto, esto te invita a que revises todo tu sistema de gestión como mínimo una vez al año. ¿Por qué? Porque lógicamente si al revisar peligros y riesgos te invita a que revises todo el mapeo de procesos que has hecho o todo el mapeo de actividades. ¿Y qué pasa si tú has agregado más líneas de proceso o más actividades o más procesos? Pues eso te invita obligatoriamente a que tengas que revisar tu hiper. Si revisas tu hiper significa que tienes que revisar tus objetivos y tu política de seguridad. Si revisas eso, además tienes que revisar por ende tu reglamento interno o corregirlo, revisarlo. Por ende tienes que revisar tu plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, te invita a revisar todo el sistema por defecto, no hay forma. Al revisar el hiper, sí o sí te invita a revisar todo el sistema de gestión. Es un error creer entonces que solo revisas el hiper y terminó el trabajo. Entonces, cuando hables de un sistema de gestión, estás hablando de que realmente te has involucrado o que realmente has destinado al personal o a los consultores o a las personas idóneas para revisar constantemente tu sistema de gestión.